Entonces vamos a recibir, en primer lugar, a Antonio Nieto, anterior presidente de PMI. Él ahora trabaja como director de la Oficina de Gestión de Proyectos en GlaxoSmithKline. También sabéis que imparte cursos en diversas universidades y es un ponente de excepción. Por favor, Antonio, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias, Francisco. ¿Tenéis el... Bueno, buenas tardes y antes que nada daros las gracias por estar aquí esta tarde en el Congreso de PMI de Madrid. Dar las gracias a los sponsors, gracias al capítulo. Aunque no esté en Madrid, ya sabéis que os sigo y que fue una pena lo que pasó en Chicago hace unas semanas, que estaban seleccionados para el mejor capítulo y quedaron segundos. O sea, un pelín de ganar el premio al mejor capítulo en su categoría. Gracias a los voluntarios, porque sin vosotros esto no funcionaría. Y bueno, han venido mi familia hoy, o sea que también les doy las gracias. No saben lo que es esto de PMI, les digo veniros y así veréis. Yo vivo fuera y siempre que vengo a España es como jugar en casa. Siempre me toca jugar fuera y aquí me encanta volver a España y dar alguna charla. Me toca viajar por todo el mundo y en cuanto me dice Charo o alguien del equipo, oye, vente, pues sí, si puedo me vengo y es un placer. Lo que voy a dar voy a hablar de las tendencias que se ven a través del mundo en la gestión de proyectos. Os voy a decir que las cosas no pintaban muy bien hace unos años, pero que gracias al trabajo que estamos haciendo todos en distintos ámbitos, está cambiando, pero muy rápido. Yo creo que si va a haber un trabajo de futuro va a ser el director de proyectos, la gestión de proyectos. Y os lo voy a intentar demostrar con casos prácticos, casos que he visto, lo que me está sucediendo a mí y espero que aprendáis algo que os pueda valer o en vuestras carreras o en... Hola, Rubén. Un amigo. O en el trabajo o en lo que penséis hacer, pero yo creo que esta es una de las profesiones que tiene más potencial de aquí en los próximos 15, 20 años, seguro. A ver si nos va esto. Pues, bueno, yo he vivido fuera mucho tiempo y ahora estoy en Bruselas, en Bélgica. De lo que he trabajado, no era un buen estudiante, la verdad, o sea que pasaba de chiripa, pero al final la gestión de proyectos es lo que me apasionó y me he dedicado, pues llevo 20 años en esto. De lo que estoy más orgulloso es haber podido publicar en Harvard Business Review, que es algo que ya os comentaré luego un poquito más tarde, algo que habían ignorado, la gestión de proyectos, no hablaban, no escribían y me molestaba mucho. Y después de insistir mucho, he conseguido publicar 2 artículos. El lunes pasado me nombraron uno de los pensadores hay un grupito de gente que hace un ranking de los pensadores más influyentes en el management. Por fin conseguimos estar ahí, me dieron uno de los premios, que, bueno, personalmente es un orgullo, pero lo que me gustaría a mí que luego venga gente detrás, que ya estamos abriendo puertas en Harvard, estamos abriendo puertas entre los pensadores más influyentes del mundo. Eso es lo que más orgullo me da. Antes de empezar con los detalles, os quería mostrar un poco la brecha que hay entre la dirección de una empresa, dirección de una organización, los problemas que tienen los ejecutivos y la gestión de proyectos, la dirección de proyectos. Siempre se ha hablado de que hay una brecha y me costaba saber cuantificar cuánto era esa brecha y he conseguido a través de alguna investigación para mi libro tener 2 ejemplos que me gustaría compartir para que veáis un poco pues que sí, que hay una brecha bastante importante, pero como os mostraré más tarde, se está cerrando. Esto es una de estas Google Analytics, se llama Ngram. Lo que ha hecho Google es digitalizar todos los libros que han encontrado de los últimos 100 años. Y puedes hacer búsquedas de términos en Google ahora, pones un término y te dice cuántas veces ese término sale ese año y lo comparas con otros términos. Lo que he hecho yo es
Pues he tomado 8 términos que veis allí en Innovation, Project Management, Ágil, Finanzas, Estrategia, IT, Marketing and Sales, y quería comprobar cuál es más importante que los otros, y quería ver cómo estaba Project Management con el resto, y Ágil también, innovación. Son términos que seguro que escucháis muchas veces durante el día. Y ahora os pregunto a vosotros, ¿cuál es el término más utilizado? El término a nivel de negocios, de empresa, ¿cuál es el término más utilizado en el mundo, más publicado? Tenéis la lista de los 8 ahí abajo. Sales, ventas. A ver, ¿qué más? Marketing, se oye muchísimo. ¿Qué más? Estrategia. Estrategia es el término más utilizado a nivel de publicaciones de negocios, y por mucho además. Lo interesante de estrategia es que antes de la Segunda Guerra Mundial no se utilizaba mucho. Se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial y luego las escuelas de negocio empezaron a ponerlo como prioridad número 1. Por eso todas las escuelas de negocio empezaron a dar clases de estrategia y lo publicaban mucho de estrategia. Como veis, se ha disparado, en los últimos años ha bajado un poquito. El segundo término más utilizado por la prensa, los libros, ¿cuál es? Sales, ventas, sí. Sobre todo si hablamos de negocio, hay que vender. Si no vendes, pues eres una organización ONG. Hay que vender. El primer libro de economía, de business, fue de ventas. Y hay un montonazo de libros de ventas de cómo vender, cómo vender soft, un montón. Pero veis que también está bajando. El tercer término, marketing. Hay muchísimos libros, muchas publicaciones a nivel de marketing, de branding. Luego hablamos de finanzas, también un clásico, un montón de libros de finanzas, todo lo que queráis. Interesante también lo de innovación. Innovación hace 60 años no se hablaba. Es algo que se hablará mucho. El congreso de hoy es sobre la innovación, pero como veis, hace tiempo que está subiendo, pero no era muy importante en los años 40. Eso también te indica que Project Management, la gestión de proyectos, está muy ligada a la innovación, como veréis en el congreso. Antes no se hablaba tanto de innovación, menos aún de gestión de proyectos. Como veis, ya los términos que quedan ahí, que son probablemente los que más escucháis en vuestro trabajo, están al bajo del todo, que es un poco lo que os quería enseñar. Informática empieza en los 80, o sea que tiene sentido esta estadística. Project Management un poquito más tarde, con el PMBOK. Y luego Ágil, que se oye muchísimo, no representa prácticamente nada a nivel de los puntos más altos, de los temas, de los tópicos que están. Yo lo que veo en la parte de arriba es lo que le interesa a los ejecutivos. La parte de abajo es al management y la gente de abajo. Y la clave es cómo conectamos nuestro trabajo con la parte de arriba. Y os recomiendo, si queréis publicar algún libro, poner el nombre de estrategia en el título. Os irá mucho mejor. O sea que mira, esta es la brecha que os hablo, que me costó comprender cuánto era, pues es enorme. Es muy grande. Os voy a dar otra estadística que es precisamente de Harvard. Os comenté al principio que era algo que quería conseguir. Harvard ha publicado durante los últimos 40 años artículos. Los artículos que publica Harvard se vuelven tendencia. Hablan de innovación, de disrupción, ahora hablan mucho de robótica, liderazgo. Entonces lo que hice yo es comprobar qué número de artículos habían publicado en diferentes temas. Y lo que veis aquí también es la brecha que hay entre lo que le interesa a la gente de arriba, los ejecutivos, y Project Management. En temas de marketing hay 4.750 artículos publicados por Harvard. Finanzas, 4.324. Estrategia, 4.300. Seguir la lista. ¿Dónde veis Project Management? 300. Bueno, 301
con los dos que hemos publicado recientemente. Hay una brecha enorme. Lo que publica esta gente es lo que lee vuestros directores. Y hay que conseguir cerrarlo. He tenido la suerte de hablar con gente, con editores de Harvard, me ha dicho que sí, que ahora hay mucha demanda por casos y experiencias, historias y teorías sobre gestión de proyectos. Cómo cerrar un proyecto, cómo terminarlo, cómo priorizar. O sea que, como os decía al principio, esto está cambiando y muy rápido. Os voy a explicar por qué. Estas son las noticias malas, ¿vale? Para que veáis un poco lo bajo que estábamos. Y ahora os voy a hacer sentiros mejor. Esto es algo de lo que yo llamo ahora la economía de proyectos o que se está empezando a hablar, por lo menos fuera de España, bastante. Vosotros seguro que habéis oído hablar de Artificial Intelligence, de la economía compartida, de los robots, del Big Data. Estos son disrupciones conocidas. Todo el mundo habla, todo el mundo las conoce. Pero hay una disrupción que es silenciosa, que no se habla tanto. Y os voy a explicar lo que ha pasado. Si tomamos un negocio, eso es el 100% de los recursos, en la parte de la izquierda, 100% de los recursos. Esto es una empresa en 1910. En 1910 lo que se dedicaba una empresa era a producir. Casi todo el personal se dedicaba a trabajar en el día a día, en las operaciones, en gestionar el negocio. Igual había un proyecto en 5 años y en ese proyecto trabajaba una persona o dos. Lo que ha pasado en estos 100 años, y esto estoy hablando bastante macro aquí, es que ha habido muchas innovaciones para mejorar, para optimizar la parte de gestionar el día a día, de las operaciones. Ha habido lo de que se llama mass production, con el coche T de Henry Ford. Todo el mundo quiere lo mismo, lo producimos muchas veces y sale más barato. Igual con el taylorismo es la especialización, la producción en cadena. Tuvo un impacto enorme en la manera que las empresas se gestionaban, sobre todo en día a día. Muchas eficiencias fueron ganadas. TQM, la parte de calidad con Deming, también influyó muchísimo en mejorar los procesos de producción del día de las empresas. Business Process Reengineering. En los 80s llegaron los ordenadores. Los ordenadores no mejoraron la gestión de proyectos, los ordenadores mejoraron el día a día. Los procesos, los ERPs, los sistemas de ERP se enfocan casi el 100% en mejorar, en optimizar, en reducir costes en la parte de gestión al día a día. Y luego tenéis outsourcing también, escoger una parte del negocio y mandarla a la India o a Rumanía que lo hagan allí más barato. Estos son 100 años y las mejoras continuas todos los años han ido siempre enfocadas a mejorar el día a día, hacerlo más eficiente, más barato, más rápido. Pero ¿qué ha pasado? Que a su vez en las empresas hay más y más proyectos. Más proyectos, la verdad es que no te enteras. En la empresa que trabajo yo en GSK, hace 3 años somos 15.000. Hace 3 años igual había 1.000 personas involucradas en proyectos, 1.000, 2.000, ¿vale? Hoy en día puede haber 4.000 personas de toda la empresa, no full time, pero part time, trabajando en algún proyecto. Ha habido una explosión de proyectos. Y esa es la parte que nos ha enfocado, que no hay mucho. Ahí es donde entramos nosotros para poner los procesos, los sistemas, los procesos de priorización. Y cada año hay más. Cada año hay más proyectos. No sé si os habéis dado cuenta en vuestras empresas, pero cada año hay más proyectos. Uno de los problemas es que es muy fácil lanzar un proyecto. Es muy fácil. Tengo una idea y mañana nos reunimos para lanzarla. Y cada año hay más proyectos. Es muy difícil cerrar proyectos, terminarlos, cancelarlos, pero lanzarlos es muy fácil. Claro, se va acumulando más y más proyectos. Yo llevo una oficina de proyectos y tenemos como 800 proyectos. Prácticamente imposible gestionarlo, controlarlo. Es enorme. Y hace unos meses estuve en Dinamarca, en Odense, dando una charla.
Es un centro, tienen un hub de robótica, uno de los más importantes de Europa y del mundo. Y les hice la misma presentación y les enseñé esta tendencia, esta gráfica. Y me dicen, Antonio, sí, tienes razón, lo vemos también aquí en Dinamarca. Pero en el ámbito de la robótica, lo que te puedo asegurar es esto, que los robots y la inteligencia artificial se van a comer la mitad de lo que queda del día a día. De aquí a 5 o 10 años, olvídate, eso lo vamos a hacer nosotros aquí en Dinamarca y lo van a hacer robots, ya lo estamos probando. Y eso quiere decir que el trabajo del futuro va a ser la gestión de proyectos. Y yo me quedé, la verdad es que no me lo había pensado tan radical, pensé que iba a ser un poco más gradual como el resto de los años, pero dicen no, esto va a acelerar y va a ser muy, muy radical el cambio. O sea que esto es una buena noticia para nosotros. Tendremos que saber trabajar con robots aquí al lado e intentar hablar con ellos y será uno de los stakeholders que tenemos que gestionar los robots. Todavía no sabemos cómo, pero seguro que vamos a tener que gestionarlos. Y el impacto de esto de la economía de proyectos, claro, afecta a todas las empresas, pero algo que no se ha hablado mucho y llevo bastante en la gestión de proyectos es la gobernanza de las empresas, los consejos de administración. Se está viendo ahora que un buen consejo de administración elige los proyectos estratégicos, prioriza los proyectos estratégicos y los sigue hasta que consiguen los beneficios. Algo nunca hablado, nunca visto, porque se dedica más a la gestión de riesgos que a la gestión de proyectos. Pero está cambiando. Hay mucho interés por los organismos de buena gobernanza en cómo gestionamos, cómo elegimos proyectos. He hecho algo de investigación. La fusión entre Nissan y Renault, que hoy en día es la empresa más grande de producción de coches, la decisión de unir las dos empresas fue del Consejo de Administración de las dos. Y la ejecución de ese proyecto, con Carlos Ghosn, que era el presidente, se llevó a cabo por la Junta Directiva. No por el management, sino por la Junta Directiva. Y hay muchos casos donde si el Consejo de Administración entiende proyectos estratégicos, consiguen mucho más resultados porque enfocan más a la empresa, porque le dan los recursos necesarios. Es un ámbito muy interesante que tiene muchísimo impacto. Y yo creo que para nosotros es también una entrada, porque muchos consejos de directivos no tienen ni idea de proyectos. O sea que vosotros podréis en unos años ser parte de algún consejo de administración porque sabéis seleccionar, dirigir proyectos estratégicos. Una oportunidad buenísima. La educación, los que tenéis hijos ya sabéis que hoy en día los niños aprenden. Cuando yo estudiaba, cuando iba al colegio, te daban un libro así que te tenías que saber de memoria. Y te quedabas solo y, claro, imposible. Te examinaban del libro y si tenías suerte, del capítulo que te habías aprendido, pero nada más. Hoy en día los niños, ¿cómo estudian? Les dan un problema, les ponen en equipo y le dicen, para el viernes tenéis que presentarme alguna solución. Trabajan en proyectos, en mini proyectos, porque así se aprende mucho más. Pero se aprende exponencialmente. Eso de memorizar es la escuela antigua. Todos los colegios más avanzados se aprende a través de proyectos. La educación tiene mucho más sentido tener un deadline, trabajar en equipo, buscar soluciones, ser creativos, presentar, comunicar. Mis hijos han hecho más presentaciones en 3 años que yo en toda la carrera. O sea que está cambiando también la manera de educar a los niños y eso es fenomenal porque tendremos millones de project managers en unos años. Y lo que también me interesa mucho es que he visto que los gobiernos más avanzados, y puedo hablar de algunos que conozco, que acabo de estar, por ejemplo, en Argentina, estuve con el equipo de Macri, que es el presidente, no con él, pero con alguno de su equipo, y lo que me decían es que este señor es ingeniero, conoce Project Management, y lo que ha hecho primero con Buenos Aires es transformarlo a través de proyectos. Han lanzado cientos de proyectos para transformar Buenos Aires
modernizarlo, poner las infraestructuras y luego ha hecho lo mismo cuando ha llegado al país. También en Irlanda, por ejemplo, hay casos donde el gobierno pone un equipo en un proyecto con ciudadanos para solucionar algún problema social. O sea que yo veo que los gobiernos poco a poco están apoyándose más en los proyectos, en la gestión de proyectos, para ejecutar sus estrategias, sus políticas y para conseguir más impacto, crear más valor en la sociedad. Otro camino bastante interesante que tenemos mucho que aportar. Están los amigos de La Rioja también, allí hacen un montón de project management, ya os contarán, pero también los gobiernos más avanzados que conozco yo aquí en España priorizan en la gestión de proyectos para hacer cambios y mejoras en la región, o sea que hay buenos casos también aquí en España. Mi visión es que hoy en día una empresa en general y un ejecutivo, sobre todo los ejecutivos, hoy en día se focalizan en el 90% de su tiempo está en el día a día, sus indicadores, sus objetivos, casi todo es en el día a día, en las ventas, en los objetivos anuales. Pocas veces yo veo a un ejecutivo pasar un día entero gestionando un proyecto, supervisando un proyecto, casi nunca lo veo. Si les ves una vez al mes para 2 horas y revisa 100 proyectos en esas 2 horas, ya has conseguido mucho. Su prioridad es el día a día. Pero esto va a cambiar radicalmente con lo que os estoy contando. En unos años, los directivos, muchos de ellos no saben la gestión de proyectos, van a tener que pasar mucho más tiempo, casi 2 o 3 días a la semana, supervisando, seleccionando, priorizando, cancelando proyectos. Su cambio va a ser radical. Y esto te lo puedo decir, os lo digo porque lo he visto en la gente que me contacta. Hace unos años, a veces me llamaba, bueno, casi siempre eran PMOs, directores de oficinas de proyectos. Oye, Antonio, tenemos un problema con el sistema, o con los procesos, o con las competencias. Esta gente, y yo soy uno de ellos, soy director de oficina, no tenemos mucho poder en las empresas, no tenemos un gran presupuesto. Era muy limitado el impacto que podíamos tener. Hoy en día, y os hablo de los últimos meses, me llaman CEOs, me llaman directores generales, me llaman de Euronext, de Kinepolis, esto es muy interesante, una oficina un gabinete de abogados, uno de los más grandes del mundo. Me llama uno de los socios más importantes del gabinete de abogados y me dice, oye, Antonio, mira, tengo un problemón. Nosotros, abogados, siempre hemos hecho proyectos de 5, 10 días, 15 días, pero hoy en día nuestros proyectos son de 12 meses, de 18 meses, y no tengo ni idea dónde están. No tengo ni idea ni cuántos tenemos. No tenemos sistemas ni procesos. Mi gente son abogados, no son project managers. ¿Nos puedes ayudar? El director, el socio más importante de una empresa de abogados americana. Lo mismo con las otras 2. Y me dice el abogado me dice, ¿y sabes lo que es peor? Es que somos de antitrust y trabajamos para Google. Somos uno de los mayores clientes de Google. Y Google nos está exigiendo gestión de proyectos. ¿Quieres trabajar con nosotros, aunque sea para abogacía y antitrust? Tienes que tener un equipo que conozca gestión de proyecto, que sepa gestionar los proyectos que vais a hacer para nosotros. Un cambio radical. Cuando la demanda viene del jefe, todo cambia mucho más rápido. Y lo mismo con Kinepolis, lo mismo con Euronext. La gente, es uno de los problemas más grandes que veo en la agenda de los CEOs, es cómo gestionar tantos proyectos, cómo saber sacar valor de tantos proyectos. Y ahí entramos nosotros. O sea que todo muy buenas noticias. Otro de los temas que solemos tocar es la agilidad. Y la gente del Project Management siempre ve con un poco de recelo la agilidad. Dicen, si eres ágil no necesitas gestión de proyectos. Y yo creo que es al contrario. La agilidad
bienvenida, sobre todo en la parte de desarrollo de sistemas, perfecto, a mí me parece genial. Y yo en cuanto puedo quito procesos y checklists y que se haga un poquito con más agilidad. Eso yo creo que lo hemos hecho todos en nuestros proyectos. Ahora está muy de moda y tiene mucho sentido. Pero lo que yo veo es que la agilidad de las empresas se consigue a través de proyectos. Y os lo voy a explicar con un par de ejemplos. No sé si conocéis estas dos ciudades. Aquí vive el Papa, Roma. Y esta, Nueva York. Imaginaros que tenemos que llevar un proyecto. Imaginaros que estas son dos empresas diferentes. ¿Vale? Y tenemos que ejecutar un proyecto. El proyecto es del punto A al punto B. ¿En qué empresa vamos a ir más rápido? Claramente en esta. Esta empresa ágil, está enfocada, tiene los recursos para ejecutar proyectos. ¿Qué pasa con Roma? Pues no, que te tardas 3 años, te pierdes por Roma. Igual el viaje es más interesante, más divertido. Te paras, te tomas un cappuccino, un tartufo y el proyecto pues ya llegará algún día, ¿no? Las empresas españolas, europeas, son casi todas de este tipo, sobre todo las más grandes. Las chinas son así, mucho más rápidas. Tardan en decidir, pero cuando deciden, todo el mundo se focaliza en el proyecto. Por eso van tan rápido. Lo que están intentando ahora las empresas europeas, americanas, es mover y agilizarse. ¿Y cómo se consigue la agilización? Hoy, esta es la manera de estructurar una empresa, es muy jerárquica por departamentos o silos. Y el poder, los recursos están todos en vertical, perdón. ¿Qué pasa con los proyectos? Pues lanzas un proyecto, pero bueno, la prioridad sigue siendo el día a día, sigue el poder, la decisión, los recursos siguen estar controlados por esa estructura tan jerárquica, que es perfecta para los 100 años que hemos visto, pero hoy en día es muy lenta, muy, muy lenta. Os voy a enseñar un pequeño vídeo para que veáis un poquito lo que representa esto. Es lo que hablo yo de gestionar el día a día y cambiarlo a la vez. Antes podías tener mucho tiempo en gestionar el día a día y tranquilamente cambiarlo. Hoy en día tienes que gestionar el día a día y cambiarlo prácticamente cada 6 meses, cada año. Y eso es lo que complica todas las cosas. ¿Vale? Estos son como lo que veo yo así, por ejemplo, los carriles grandes son el día a día, cómo está estructurada una empresa, y los proyectos son los coches esos que cruzan, que se ponen en medio de todo. Mira, este proyecto es grande, seguro que pasa. Y se aprovechan otros proyectos para pasar. Y luego ya se paran los proyectos porque es final de mes y hay que vender. Y ahora aprovechan, todos los proyectos los pasa rápidamente. Hasta que venga otro final de mes y hay que vender, final de año. El día a día es caótico, es caótico. Esto es yo lo veo y digo, pues casi como mi empresa. ¿Cómo ponemos orden en esto? Y lo que estoy viendo yo es que las empresas están organizando más a nivel de proyectos. Se dirigen a través de proyectos. Se le da una prioridad enorme a un proyecto estratégico. Así rompes todos los hilos y todas las barreras, se comunica mucho más rápido y se consigue valor mucho, mucho más rápido. Y es algo que me preguntan muy a menudo. ¿Cómo puedo cambiar de una estructura muy vertical a horizontal para tener mucha más velocidad y agilidad con proyectos? Ágil es genial, pero proyectos hacen falta para hacer este cambio. Y os voy a dar un ejemplo que yo creo que para mí es uno de los proyectos más, igual el mejor proyecto de la historia, comercialmente hablando. A ver si
Mire, os voy a comentar cómo empezaron con este proyecto. Imaginaros que vengo a veros, trabajáis en mi equipo, en mi empresa, y os digo lo siguiente. Mira, vamos a empezar un proyecto nuevo. Es tan secreto que ni siquiera puedo decirte de qué va el proyecto. ¿Vale? Tampoco voy a decirte para quién vas a trabajar. Es súper secreto, top secret. Lo que sí te puedo decir es que si decides aceptar unirte, vas a trabajar más y más duro que en toda tu vida. Eso te lo digo muy clarito. Durante los próximos 2 años vas a tener que renunciar a muchas noches, fines de semana, cumpleaños, aniversarios. Olvídate de salir de marcha. ¿Quién de vosotros se uniría a este proyecto? Levantar la mano. Los de Logroño, sí. ¿Nadie más? Sí, sí. 2 años ahí. ¿Sabéis de qué proyecto estoy hablando? ¿Tener un hijo? ¿Pero cómo? 2 años. ¿Cómo que 2 hijos serían? A ver, otro más. ¿Qué proyecto estoy hablando? Lo llamaron el Proyecto Púrpura. Y os voy a enseñar qué fue el Proyecto Púrpura. La invención del iPhone. Así es como hablaban y reclutaban a la gente para entrar en el proyecto de iPhone en Apple. Exactamente esas palabras. Y iban a hablar a la mejor gente de la empresa. El iPhone. El iPhone para mí es uno de los mejores proyectos en la historia. Lo he analizado y os voy a enseñar algunos de los temas que digo, si cada empresa hiciese esto en sus proyectos estratégicos, seguro que les iba mucho mejor. Ya sabéis, ya estamos por el iPhone X, me parece el 10, pero ha sido un éxito tremendo. Uno de los temas, una de la lección que he visto yo en este proyecto es, ¿sabéis cuánto tiempo tardaron en lanzar el proyecto, en hacerlo oficial? Os comentaba antes que en las empresas en una semana lanzan un proyecto. Cada idea se convierte en un proyecto. ¿Cuánto tardaron en Apple para lanzar el proyecto? 3 años. 3 o 4 años. Que tenían la idea de lanzar el proyecto del iPhone. Y Steve Jobs decía, no, ahora no, vuelve más tarde. Estamos con el iTunes, estamos con el iPod, no lo vamos a lanzar. No es el momento. Vamos a probar este mini proyecto, vamos a probar una alianza con Alcatel, vamos a probar el TAN. Pero el proyecto oficial tardó 4 años en oficializarse, en crear un proyecto, el proyecto Púrpura, crear un equipo, 4 años. Eso se ve muy poquito en las empresas. Radical, desde el inicio del proyecto. Muchos proyectos, por lo menos lo que he visto yo, el éxito de un proyecto tiene que ver con esto, cuándo lo lanzas y cuánto tiempo estás madurando la idea. Se puede ser ágil también a la hora de experimentar. No tienes que crear un proyecto de 100 personas para probar unas ideas. No hace falta. Se puede hacer de una manera mucho más experimental. Y cuando estés listos, te lo tomas en serio. ¿Vale? Muy ambicioso. Yo creo que en los proyectos hoy en día, si no eres ambicioso, se pierde la energía, se pierde el interés. Y algo que hace muy bien Steve Jobs es poner objetivos muy, muy ambiciosos. En 3 años, una empresa que nunca había creado un teléfono, lanzarlo en el mercado. 3 años. Y no sabían cómo hacerlo. Increíble. Esto, algo que hace muy bien Steve Jobs y las empresas, bueno, pone una fecha límite que toda la empresa lo sabe, todo el mundo. La presión que crea saber que en junio del 2007 se lanza el iPhone, imagínate, duermen y sueñan con la fecha, se levantan y sueñan con la fecha. Y dicen, a ver, que no conseguimos, que no llegamos. Sí llegaron. Sí llegaron.
Un proyecto de este tipo podría ser 5 o 6 años fácilmente, lo consiguieron en 3 años. Esto es muy difícil de conseguir en las empresas, pero eligieron al mejor equipo. Como os comenté, iban por los departamentos, decían, tú eres de los mejores, vienes, quieres unirte, vas a trabajar como un negro, como nunca, pero te queremos. La mayoría dijo que sí. ¿Qué pasa en las empresas cuando te eligen para un proyecto? Empezamos el lunes, te queremos ver allí, pero tú sigues haciendo tu trabajo que hacías hoy, ayer, ¿vale? Pero esto es encima de todo. Aquí no. Deja tu trabajo, mañana empiezas a las 8 de la mañana en aquel edificio, ya nos encargaremos de tu puesto. No te preocupes. 100% dedicados al instante. Deja todo lo que estés haciendo y te dedicas 100%, 200% en este proyecto estratégico. Se ve muy poquitas veces. Eso es gran liderazgo en la gestión de proyectos. Todo el equipo dedicado al 100%. Esto es un lujo, no se ve muy a menudo, pero yo creo que es la manera de gestionar proyectos, es así. Calidad extrema, esto fundamental en todo lo que hacemos. Si no te enfocas en la calidad va a ser toda una chapuza y no va a funcionar. La calidad extrema desde el principio. Y algo que es radical, que yo no he visto casi nunca, el sponsor, ¿sabéis quién era el sponsor? Steve Jobs. Steve Jobs pasaba 2 días a la semana mínimo en el otro edificio. El director, el CEO de Apple, 2 días a la semana en el proyecto, supervisando, ayudando, empujando, removiendo manera, poniendo más recursos si hacía falta. ¿Cuándo habéis visto esto? ¿Lo veis vosotros en vuestro trabajo? ¿Vuestro director general, presidente, ha venido a ver vuestros proyectos? ¿Pasan un par de horas a la semana? No. ¿Ah? Pasan olímpicamente, pasan de vez en cuando, se toman un café, no les interesa. Esto es de los mejores proyectos que he visto en mi vida. Hay más características, pero yo os enseño los que yo creo que son de lo más significativo. Si en vuestras empresas, oye jefe, hacemos esto, y pones esto como un checklist, y si no cumples todos estos requisitos, no empiezas el proyecto, las cosas cambiarían radicalmente. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Pues no sé, lo que han venido es una barbaridad, es la mitad de los beneficios de Apple y siguen creciendo, pero para mí uno de los mejores proyectos de la historia por estos elementos. ¿Qué tal vamos de tiempo? Vale. Esta es una de las ideas que en los últimos meses me ha llamado más la atención. Me ha hecho pensar un montón de la disrupción que se estaba hablando de la economía de proyectos. Cuando me la explicaron me costó un poquito entenderla. No sabía yo muy bien cómo mirarla, el impacto que podía tener en nuestra profesión. Os voy a explicar, estuve hablando con uno de los directivos de Philips. Philips, como sabéis, empresa holandesa, 125 años de historia, empezaron con las lámparas, productos de consumo para afeitarte los dientes, y luego tiene una división de productos médicos. Se enfocan en la venta de escáneres, y cuando vais a un hospital, pues muchos de los productos son de Philips. Philips se partió en 3, la partieron en 3 porque no conseguían crecer, no conseguían innovar y innovaban, pero no crecía la empresa. La partieron en 3. Yo hablé con el señor que dirige la parte de productos médicos y me dice, se llama Jost. Me dice, Antonio, mira, hemos intentado cambiar, hemos hecho proyectos de transformación y no conseguimos crecer. Y le digo, pues bueno, ¿y qué vais a hacer ahora, Jost? Bueno, hemos decidido el equipo directivo que a partir de 2018 no vamos a vender productos. Vamos a dejar de vender productos. Y yo le digo, Jost, lleváis 125 años vendiendo productos. ¿Qué vais a vender? Aire, ¿qué vais a vender?
Y dice, no, es que nos hemos dado cuenta que nos viene mejor vender proyectos. Y digo, a ver, esto es lo que vendéis, ¿no? Productos. Y me dice, sí. Y igual vendemos 5 máquinas de estas escáneres al año a un hospital. Pero nos hemos dado cuenta que si vendemos un proyecto, por ejemplo, al gobierno de Ámsterdam, que quieren poner un hospital, construir un hospital aquí al lado del barrio rojo, lo vamos a vender nosotros. Philips va a vender el proyecto. Vamos a hacer la fase de estudio, vamos a construirlo y vamos a gestionar el proyecto. Vamos a poner nuestros productos, pero vendemos el proyecto. Imagínate, en vez de vender 5 productos al año, vamos a vender un proyecto de 25 años. Y digo, madre mía, el impacto que puede tener esto. Si todas las empresas que venden productos tienen que buscar alguna manera de vender proyectos, no estoy hablando de servicios, de proyectos con un inicio y un fin y un objetivo, esto va a ser radical. Pensé un poquito más, intenté trasladar el concepto a otros ámbitos, a otras empresas que venden productos y hice este ejemplo que es uno de los que escribí para Harvard. Decía, bueno, si Philips vende proyectos en vez de productos, ¿qué pasaría si Nike, esto lo conocéis todos vosotros, vamos a comprar zapatillas de deporte para correr un poquito, para ir al gimnasio? Pero ¿qué pasaría si Nike decidiera dejar de vender productos y empezar a vender proyectos? Mi previsión es que tú irías a la tienda de Nike y te venden correr el maratón de Londres. Tendrían un proyecto, corre el maratón de Londres, corre el maratón de Boston, y nosotros te vendemos el proyecto. Nike te vende el proyecto, contratamos contigo durante 3 o 5 años, dependiendo de tu tiempo. Te vamos a poner un entrenador personal, todos los sistemas, nutrición, las zapatillas Nike, obviamente, pero en vez de comprarme unas zapatillas, compras un proyecto de 3 a 5 años. Contratas con Nike para 3 o 5 años. Esto es una disrupción radical. Radical. Y lo que digo en el artículo es que o cambias, le he escrito a Nike, también a la gente de estrategia, digo, chicos, si no cambiáis y conseguís vender productos, como os digo, con esta idea, vais a ser el producto de algún proyecto, de algún listillo, igual Adidas, que venda los proyectos y solo ponga vuestros productos dentro. Espabilar. O sea que los que estéis trabajando para empresas de productos, pensarlo muy bien. ¿Cómo podemos vender un proyecto aquí? Con nuestros productos y con los productos de los demás. Un cambio de los más radicales que he pensado, que he visto yo en el mercado. En vez de just do it, digo, pues lo vamos a hacer juntos. Nike te va a conseguir tus sueños y te va a llevar de la mano para conseguirlos. Increíble. Yo creo que la oportunidad ahí es enorme. Tiene un impacto en todas las partes del negocio. Yo creo que impactaría radicalmente en prácticamente todo el modelo de negocio. 2 cositas más y ya termino. Siempre me suelen preguntar ¿qué es lo que hago yo? Tengo gente que trabaja 20 años para mí de project manager, de director de proyectos, y dice, oye, voy a seguir 20 años más gestionando proyectos, ¿qué puedo hacer? Me voy a aburrir. ¿Qué me decís que puedo hacer? ¿No? ¿Cómo puedo mejorar y progresar? Y os voy a hablar de 2 personas que conozco, más bien la segunda, amigo de la familia. Son gente que empezaron trabajando en gestión de proyectos. El primero es el presidente, el CEO de Lego, que transformó Lego en el año 2000, 2005. Era un consultor de McKinsey, que trabajaba para Lego y, bueno, estaba a punto de la bancarrota Lego. Y este chico entró y empezó a cambiar la empresa a través de proyectos, a focalizarse otra vez en lo que era core de Lego y olvidarse de tanto producto y hacer solo lo que sabían bien.
El segundo, que es un amigo de la familia de México, César, trabajaba aquí en Madrid como vendedor de Microsoft. Ahora es vicepresidente, creo que está en Sudamérica. Es de los números, el 3 o el 4 de Microsoft, ha trabajado con Bill Gates, con Ballmer. Y César empezó su carrera vendiendo sistemas de Office aquí en Madrid. En un cierto punto, en los 90, Microsoft compró Navision. No sé si los que estáis en informática lo conocéis. Navision era como SAP. Microsoft se quería meter en el negocio de los ERP y compraron Navision. Y le dijeron, César, ¿te gustaría llevar este proyecto? César dijo, sí, me encantaría. Se formó, certificó PMI, llevó el proyecto. El proyecto fue un éxito. En 3 años consiguió fusionar las dos empresas. Estuvimos hablando hace unos meses y le dije, César, pero bueno, llevando proyecto, genial, muy bien, lo hiciste muy bien. Cuando terminó la fusión, ¿qué otro proyecto te dieron? ¿Cuál fue tu siguiente proyecto? Porque quería saber cómo llegó tan alto. Y me dice, no, Antonio, que no pedí llevar otro proyecto. Y yo, ¿cómo que no? Si lo hiciste fenomenalmente. No, les dije a mis jefes, yo he fusionado esta empresa, ahora la quiero llevar. La quiero dirigir. No quiero otro proyecto. La quiero dirigir. Nadie sabe mejor que yo esta nueva empresa y ahora la voy a dirigir. No he visto a ningún project manager que diga eso. Un project manager dirá, dame otro proyecto. Y yo digo que si queréis crecer, si queréis evolucionar, cuando termináis un proyecto, decir, lo puedo llevar. Es un sistema, lo puedo llevar. Es un producto, lo puedo vender. Es una nueva empresa, la puedo llevar. Estamos todos en una zona de confort y todo lo que es proyectos, pues genial. Sabemos cómo movernos, pero los grandes líderes se mueven fuera de la zona de confort. O sea que es otra idea que si queréis experimentar, yo creo que merece la pena. Estamos todos en un silo. Decimos que las empresas tienen silos. Project Management es otro silo. Y si no consigues salir del silo nos quedamos en el silo toda la vida. Es un poco duro, pero es la verdad. ¿Cómo lo haces? Esto es de PMI, el talento del triángulo. El triángulo del talento. Me imagino que ya lo sabéis de memoria. Para los que no lo saben, en el pasado, para ser un buen director de proyectos, solo te hacía falta el azul, ¿no? La parte técnica. Te aprendías el PMBOK, hacías el examen, te certificabas y con eso, en principio, podías gestionar cualquier tipo de proyecto de informática, infraestructura, cambio, cultura. Era suficiente. ¿Qué pasa hoy en día? No vale. No vale para nada. No vale para nada, exagero un poquito. Vale, pero es el paso 1. Yo nunca contrataría a alguien con solo esa parte. Necesitas algo más. La gente que contrato yo, los directores de proyectos, ese es el básico. Tienen que estar certificados, si no, ni veo el CV. Para consultores y para gente interna. Lo segundo que miro es la parte del liderazgo. Has trabajado en equipos dispersos, en matrices, sin poder. ¿Cómo te desenvuelves? O siempre has trabajado con el mismo equipo, en la misma oficina, con todo el equipo dedicado a ti. Es importante saber comunicar. Pues la parte de liderazgo es muy importante y casi más que la parte técnica. Y luego conocer el negocio. Saber si estás trabajando para la industria de la farmacéutica, saber de qué va. Saber las estrategias, saber los competidores, saber de qué va el marketing, las ventas. Fundamental. Eso es lo que te hace un buen project manager hoy en día. ¿Vale? La parte técnica, sí, es la base, pero hay que desarrollarse en liderazgo y saber el campo que trabajas. Y os voy a dar otro ejemplo. Como siempre, procuro dar ejemplos reales. Esto, los de atrás os lo leo porque no creo que lo veáis, pero esto me llegó hace 2 meses. Es la directora de talento del grupo de Bridgestone. ¿Sabéis Bridgestone de qué va? Sí.
como Pirelli o Michelin. La jefa de talento de Bridgestone para todo EMEA, Europa y África, me decía, y Middle East, me dice, querido Antonio, como te prometí por LinkedIn, te mando la descripción de este director de oficina de proyectos. Es un puesto ejecutivo. Lo pone muy clarito. Este puesto reporta al chairman, al presidente de Bridgestone de todo EMEA. No al director de la oficina de proyectos, no al director de IT, al chairman, presidente de esta empresa. Director de la oficina de proyectos. Estamos buscando un director de oficina de proyectos que sea muy business y enterprise, que conozca el negocio y que sea un líder que nos consiga y nos fuerce o nos ayude a transformar la empresa y que sea sostenible. Me lo dice aquí en el correo electrónico. Me dice muy clarito aquí, no queremos a un técnico project manager, no queremos un PMO técnico. Estamos buscando a alguien que con técnicas de gestión de proyecto nos ayude a cambiar la empresa. El salario, no sé si os importa, 160.000 a 170.000 euros, salario base. Ya sabéis que cuando negociáis para un nuevo puesto le añadís 20%. Estamos hablando de 200.000 base más beneficios, stock options, coche, teléfono. 230.000 al año. Verídico. Por fin la gente se da cuenta que podemos ser ejecutivos, que podemos liderar cambio, transformar empresas. Me preguntan por qué no cogí este puesto. Y dije, no, acabo de empezar en GSK. Pero no es la primera vez que lo veo. Esto está cambiando y puestos de ejecutivos puede haber por ahí para vosotros. Pero claro, hay que saber la parte técnica, ponerlo esa parte detrás porque a ellos no les interesa y enfocarse en el beneficio, en el cambio, en los riesgos y en ejecutar, movilizar toda la empresa y trabajar de la mano del presidente ejecutivo. Interesantísimo. Y ya para terminar, no sé cuánto vamos de tiempo, pero ya termino con algo que a mí siempre que oigo esta historia me impacta un montón porque hablamos mucho de procesos, de sistemas y luego al final ves que la gente se motiva por cosas que a veces ni te enteras. Este es un caso verídico, ya para terminar mi ponencia. Os voy a hablar de la Guerra Fría. La Guerra Fría, ya sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial, empezamos la Guerra Fría, por suerte ya no se mataban, pero sí que había mucha competencia a nivel de investigación, de tecnología entre Estados Unidos y Rusia. Y una de las grandes batallas que había en esos años fue la de poner el primer hombre en el espacio. A ver quién era, qué país era el primero en poner el primer hombre en el espacio y, bueno, había que traerlo vivo. Y si te lo dejabas ahí en el espacio no valía, ¿vale? Había que traerlo vivo a la Tierra. Compitiendo, pero muy parejo, estaban los rusos y los americanos. A punto de lanzar los americanos y se les cuelan los rusos. Por unas semanas, Yuri Gagarin es el primer astronauta que sale al espacio y vuelve a la Tierra sano y salvo. ¿Qué pasa? Los Estados Unidos, pues esto no puede ser. Esto no puede ser. Vamos a ganar otra batalla más grande. A las pocas semanas, un mes exactamente, esto es 1961, abril, en mayo de 1961, JFK Kennedy dice, y esto es un periódico, la prensa lo dice en el Senado, en el Congreso, dice, vale, hemos perdido la batalla del espacio, vamos a ser el primer país en poner al primer hombre en la Luna y, claro, traerlos sanos y salvos de vuelta a la Tierra. Un mes después,
hace una apuesta imposible. Y algo que he admirado siempre de JFK, siempre he dicho que ha sido uno de los mejores directores de proyectos que conozco. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo JFK como buen director de proyecto? ¿El qué? Con la visión, comunicar claramente la visión, pero lo que hizo todavía mejor, aparte de hacerlo público, puso una fecha límite. Si JFK no hubiese dicho para finales de los 60, todavía no habríamos llegado a la Luna. Para que sepáis el poder que tiene, como os dije con el iPhone, una fecha que todo el mundo sepa, que la entienda y que se la quede en la cabeza. Para finales de los 60. La presión que hizo eso es que todo el mundo se puso a trabajar, la NASA liderando este proyecto estratégico. JFK le mataron al año siguiente, nunca pudo ver este sueño hecho realidad o este proyecto buen fin, pero la historia, como voy a acabar, que yo creo que es lo más impactante de este proyecto, uno de los temas, en 1967, 2 o 3 años antes de la fecha límite, nadie sabía si lo iban a conseguir o no. No se sabía, había pocas noticias, mucho secretismo. ¿Qué pasa? La prensa, los periodistas dicen, oye, queremos tener un día allí en la NASA, visitarla, hablar con todo el mundo, para tener una idea, ¿vamos a conseguirlo o no? Estaba la CNN, la BBC, Al Jazeera, toda esta gente, 30 periodistas, van a pasar un día entero en la NASA. Se entrevistan con el presidente, el director de investigación, todo el mundo. Entrevistan como a 50 personas. Al final del día, 8:30 de la tarde, van pasando por uno de los laboratorios, ya es de noche, y se encuentran un señor, el único que estaba en el edificio. Y la prensa le dice a uno de los periodistas, ¿cómo te llamas? Me llamo Johnny, pero soy de México. Ah, vale. Y dice, Johnny, ¿tú qué haces aquí hasta ahora? Y Johnny dice, estoy ayudando a poner el primer hombre en la Luna. Johnny contesta a los periodistas claramente, directamente, estoy aquí ayudando a poner al primer hombre en la Luna. Johnny estaba limpiando el suelo, como veis en la foto. Pero él sabía que con ese poquito contribución, al día siguiente los científicos, programadores, podían tener un sitio donde trabajar para conseguir ese proyecto. Cuando se consigue un tipo de compromiso de todo el equipo, de toda la empresa, de todo el proyecto, como este señor, cuando tenéis un equipo tan comprometido y que saben que contribuyen, aunque estén sacando fotocopias o haciendo el café, pero contribuyen a que el equipo consiga ese sueño, podéis conseguir lo que queráis. Muchas gracias.